Y bueno, parceros, en el video de hoy les voy a enseñar cómo pueden lavar el carburador de su motocicleta AKT NKD 125 de una forma muy rápida, completa y efectiva. Lo primero que vamos a realizar es retirar las tapas laterales de nuestra motocicleta. Vamos a retirar tanto la del lado derecho como la del lado izquierdo. Este procedimiento lo hacemos alando las tapas hacia nosotros. Lo siguiente que vamos a hacer es cerrar el pase de gasolina de nuestra motocicleta. En este paso ya vamos a retirar el carburador de la moto. Para esto vamos a utilizar un destornillador de estrella para soltar el tornillo que conduce a la caja filtro. Para soltar las tuercas que tienen el carburador vamos a utilizar una llave de 10 milímetros. Vamos a soltar también la tuerca que tiene el carburador por el lado izquierdo de nuestra motocicleta. En este paso lo que haremos es retirar totalmente el carburador. Para esto tomamos el carburador de la parte de abajo y de la parte de arriba y lo vamos a jalar hacia la parte de atrás, hacia la parte de la caja filtro. Acá lo que vamos a hacer es retirar la cortina de nuestro carburador. Para esto desaflojamos la tuerca que tiene en la parte superior de este mismo. Lo primero que vamos a hacer será soltar los 3 tornillos de estrella que tiene nuestro carburador en la parte inferior. Aquí ya vamos a poder retirar la taza de nuestro carburador, que como lo podemos ver a simple vista está bastante sucia. Para limpiar el carburador nos vamos a ayudar de un cepillo de dientes viejo, también nos podemos ayudar de una guaya partida, esta nos ayudará para acceder a los lugares donde el cepillo de dientes no llega y vamos a lavar todo con gasolina limpia. En este punto también voy a aprovechar para echarle una buena limpiada a la parte externa de la taza de nuestro carburador para asegurarnos de que quede impecable. Y bien, aquí ya podemos ver cómo nos quedó de limpio e impecable la taza de nuestro carburador. Acá le voy a echar un poco más de gasolina limpia para asegurarme de que quede lo más limpio posible y sin residuos de mugre o gasolina sucia. Aquí ya vamos a continuar con el desarme y lavado del resto de nuestro carburador. Para esto nos podemos ayudar con un destornillador de pala para hacer el correcto desmontaje de los chicleres del carburador. En este punto tuve algunos problemas para quitar el chicler con el destornillador de pala, así que me va a ayudar de una llave número 7 para desaflojarlo de forma correcta y no tener ningún peligro de que este se parta. Aquí ya vamos a continuar retirando lo que viene siendo el flotador del carburador de nuestra motocicleta. Para esto lo podemos hacer dando pequeños golpecitos como se muestra en el video. Esto lo que nos ayudará es que poco a poco el pasador vaya saliendo hasta el punto en el que ya lo podamos agarrar con los dedos.
Y aquí ya vamos a proceder a limpiarlo con gasolina. Lo siguiente que haremos será lavar el resto del cuerpo del carburador de nuestra moto. Esto también lo haremos con gasolina y con el cepillo. En este punto también me va a ayudar un poco de la guaya para acceder a estos lugares donde no puedo acceder fácilmente con el cepillo de dientes. Bien, acá lo que vamos a hacer es quitar también este tornillo que viene siendo con el que controlamos el paso del aire. Para esto yo primero suelo apretarlo para ver cuántas vueltas de aire tiene y después sí soltarlo completamente para hacer su respectiva limpieza. Y acá, al igual que con todas las piezas de nuestro carburador, lo vamos a limpiar muy bien con gasolina limpia. Luego de tenerlo limpio, lo que vamos a hacer es instalarlo correctamente. Para esto lo tomamos de esta forma, introducimos de primeras nuestro resorte, luego va a ir la arandela y por último va a ir el o-ring de caucho. Acá lo que haremos es apretarlo del todo con ayuda de nuestro destornillador de pala. Luego de esto lo vamos a desaflojar 2 vueltas, que es lo que nos indica nuestro manual. A continuación haremos la limpieza de nuestros chicleres. Para esto lo vamos a hacer ayudándonos nuevamente del cepillo de dientes y de la guaya. Vamos a usar los hilos delgados de la guaya para acceder al interior de los chicleres y limpiarlos correctamente. Y con el cepillo de dientes lo vamos a limpiar por fuera y lavando siempre con gasolina limpia. Ya con todas las piezas de nuestro carburador totalmente limpias, lo que sigue es armarlo. Para esto vamos a empezar colocando nuestros chicleres y apretándolos con el destornillador de pala y con la llave.
Acá colocaremos el flotador del carburador de la moto, como se muestra exactamente en el video. Acá colocaremos lo que viene siendo la taza de nuestro carburador y vamos a apretar igualmente los 3 tornillos de estrella. Y acá podemos apreciar cómo nos quedó de limpio e impecable el carburador. Por otro lado, acá podemos apreciar toda la suciedad que tenía tanto por fuera como por dentro nuestro carburador. Todo esto impedía a su correcto funcionamiento. Para proceder a instalar el carburador en la motocicleta, lo que vamos a hacer es con papel higiénico o un pañito húmedo limpiar muy bien el sector de la caja filtro donde conecta el carburador. También podemos limpiar un poco la cortina del mismo. Y acá ya vamos a instalar lo que viene siendo el carburador. Para esto introducimos la cortina como lo están viendo en el video, asegurándonos de que quede de forma correcta y quede libre su funcionamiento. Apretamos la tuerca superior de la misma. Probamos con el acelerador de que ella devuelva correctamente y no se quede pegado. Acá ya vamos a proceder a instalarlo a la moto, así que debemos hacerle un poco de fuerza para asegurarnos de que entre correctamente, pero sin forzarlo demasiado. Acá, como podemos ver, ya ingresó correctamente, y lo que vamos a hacer a continuación será apretar la abrazadera, que esto lo haremos con el destornillador de estrella, y los 2 tornillos que lo haremos con la llave. Luego de tener los tornillos bien ajustados, lo que haremos es conectar nuevamente su manguera de gasolina y abrir el pase de gasolina. Por último, vamos a instalar sus tapas laterales. Y bueno, parceros, así es como nos queda prendiendo de bien nuestra moto. Y bueno, parceros, si este video les gustó y además les sirvió, no olviden regalarme un buen like al video, suscribirse al canal, que me estarían ayudando muchísimo. En este canal espero traerles pronto contenido relacionado con todo el tema del mundo motor de motos, todo el tema del bike life, stunt y demás. Así que si les interesa, no olviden suscribirse.